Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. Esto es Diálogos. Continuamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos. En esta ocasión estamos en un programa diferente. Hablaremos no de un tema, sino hablaremos con un empresario. ¿Sí? Tendremos una entrevista y será de entrevista a un emprendedor, a una persona entusiasta que ha puesto pues todas sus ganas para este emprendimiento que ya tiene algún tiempo y bueno, estaremos platicando con él. Le damos la entrada y los invitamos cada miércoles a las 6:30 de la tarde, ¿sí? En la cual estamos en Facebook, en YouTube, en vivo y en LinkedIn. Sí, bien, hablaremos de la primera frase. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Bien, el emprendedurismo tiene una base, tiene una forma que ha sido muy criticada durante los últimos años y ha sido algo que quisieron impulsar en los últimos 18 años de una manera más fuerte, sobre todo 12 años antes del que actualmente vivimos. Hubo un Instituto Nacional del Emprendedor, hubo institutos estatales del emprendedor, hubo concursos en cuestión de las ideas, pero hubo muy poco encaminamiento, hubo muy poca forma de encaminar a los emprendedores con eso. Carecemos de una estructura fuerte, definida, que verdaderamente pueda ser el trampolín para que estos emprendedores puedan hacer su empresa. Entonces, el día de hoy hablaremos con un emprendedor y podremos entender cuáles son aquellos de los problemas a los que se enfrentan, ¿sí? Conforme van creciendo, conforme van desarrollando. El emprendedurismo es una parte de todo, ¿sí? Si lo habláramos a tono de empresa, lo primero tenemos generación de una idea. Sí, muchos le llaman la creatividad, el estallido de una idea. Detectar a lo mejor una necesidad o establecer un criterio sobre algo que se puede hacer nuevo. En segundo punto, tenemos un proceso de preincubación. Es tener una idea, correr algunos números, empezar a ver la viabilidad. Después, el tercer punto viene lo que es la incubación. Una incubación que pues un porcentaje muy grande no la vive porque en su ciudad no hay simplemente incubadoras. Pero bueno, pues la incubación es este proceso en el que nace la empresa y lo que primero tenemos que enfrentarnos. Los que no lo viven, la viven doble, es una situación más difícil, a veces traumática y a veces los proyectos se quedan allí. Después el nacimiento de la empresa y después la profesionalización de la empresa. Sí, tenemos una estadística muy difícil que ha marcado algunos tiempos y que nos hacen reflexionar. De cada 100 empresas que nacen, solo 68 superan los 3 años. De estas mismas 100, solo 10 van a superar los 5 años. Y entonces podremos decir
que son viables o que ya vivieron, digo, que ya van a continuar cuando superan los 7. Porque de estas 10 empresas que superaron solamente los 5 años, es muy importante decir que solamente de 4 a 5 empresas pasarán estos 7 años. Bien, el día de hoy trataremos ¿por qué emprender? Vamos a preguntarle aquí a nuestro invitado, ¿por qué vamos a emprender? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que tuvo para este emprendimiento? ¿Cuál es el proceso de formalización de empresa? Es decir, ¿cuándo ya dijo, ya no me puedo hacer para atrás, ya tengo que seguir? Esto ya no es solamente una prueba, esto ya es una empresa. La siguiente es, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus planes y retos de futuro? De viva voz lo tendremos, ¿sí?, de nuestro invitado. Nuestro invitado, buenas tardes, el ingeniero Buenas Arturo tardes. Mendieta, ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ingeniería. Tiene una maestría en Administración para la Universidad del Valle de México, del Estado de México, en Toluca. Tiene como experiencia 12 años como desarrollador de producto en empresas automotrices, a la cual actualmente está vigente. Y tiene 4 años como productor de arándalo azul o blueberry. Buenas tardes, ingeniero Arturo. ¿Desde dónde estamos transmitiendo, Arturo? Hola, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Estamos transmitiendo desde Morelia. Yo estoy ubicado en Morelia, Michoacán. Soy originario de Toluca. Ya me presentaste. Principalmente yo tengo experiencia en la industria global, automotriz. He trabajado en diferentes proyectos en empresas armadoras, en diseño principalmente, por mi carrera de ingeniero mecánico. Y bueno, pues empecé desde becario en las empresas automotrices. Ahí tengo una historia. Y bueno, en el año 2019 me retiro de la industria, pues de manera voluntaria. Hice un movimiento en mi vida, decidí hacer un cambio de residencia a la ciudad de Morelia, principalmente para buscar el tema del aspecto familiar, el tener un poco más de tiempo con mi familia y cambiar un poquito el modelo que yo traía de profesión. Cuando salgo de la empresa, pues yo ya estaba, te puedo decir que yo ya estaba hecho de alguna manera económicamente. En la empresa que yo trabajaba, pues yo percibía bien, no tenía ningún problema económico, no había ni siquiera necesidad de que me hubiera salido, ¿no? Inclusive cuando salgo de la empresa, pues me hicieron, pues me agradecieron, fue ahí una situación muy bonita, y pues te puedo decir como que me retiré. Entonces, salí, y siempre hay que dejar las puertas abiertas. A donde uno vaya, siempre yo considero que uno debe de hacer las cosas bien y dejar las puertas abiertas. Entonces, decido venirme a vivir aquí a la ciudad de Morelia, y pues en un principio yo pensaba que iba a poner un taller mecánico o algo afín a lo automotriz. O sea, yo tenía la intención de ser emprendedor, de hacer un negocio. Sin embargo, me encontré por casualidad este negocio de las blueberries, un negocio agrícola. Afinando, Arturo, la primera pregunta. Sí. ¿Por qué emprender? Bueno, ¿Cuál principalmente, es ese de gusanito? ¿Por qué emprender? pues, ¿Qué estalló dentro de ti para poder iniciar este proceso? pues yo creo que, bueno, no todas las personas, pero dentro de mí estaba la idea de ser dueño de mi propio negocio. Y parte de ser dueño de tu propio negocio, uno tiene la idea de que vas a tener más tiempo personal y vas a tener una vida más balanceada, ¿no?
Esa es una de las digamos que razones principales por las que en mi caso yo decidí emprender, es pensando en que si yo emprendía, pues iba a tener ya una rutina diferente, no un horario fijo, eh, una rutina tan rígida. Entonces, yo consideraba que esa parte de ser emprendedor me iba a dar esa libertad, ¿no? De tiempo, mi propio tiempo, y también pues tomar las decisiones respecto a pues todo lo relacionado a mi empresa, ¿no? Todo lo relacionado a mi negocio. Entonces, ser jefe, ser director, ser líder, todo eso yo creo que es lo que a algunas personas nos llama en ser emprendedores. También la otra parte, pues es que cuando uno es parte de una organización, uno pues es empleado, no eres el dueño de la organización. Entonces, como te decía, pues sí me interesaba ser dueño de algo, ¿no? Generar mi propia, pues empresa y, y bueno, pues fueron sucediendo muchas cosas que yo no esperaba, fueron sucediendo muchas cosas fortuitas y llegué a un negocio del que yo desconocía todo. Sin embargo, al venir de una formación de administración de empresas, de un ambiente industrial, de un ambiente muy sistemático y con procesos y bien estructurado, pues eso me ayudó mucho a poder pues, implementar ese conocimiento en mi emprendimiento, ¿no? Y ahorita vamos hacia allá, pero principalmente no es sencillo. Yo considero que a mucha gente le cuesta emprender porque eh, pues quieren salir a poner un negocio sin tener un mercado, sin haber vendido su producto, su servicio. O sea, si digamos que puedes tener una gran idea, pero si no tienes un mercado que te respalde, pues tu negocio está muerto, ¿no? Desde nace muerto, porque aunque tengas todas las ganas, pues no vas a tener clientes, y si no hay clientes, pues no hay un flujo, no hay lo demás, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que si tú pones un negocio, pues ese negocio tiene que cubrir una necesidad, pero esa necesidad tiene que, bueno, no necesariamente tiene que generar eh, a gran escala, pero sí, pues a una escala que te permita generar recursos para que puedas cubrir lo que tú desees, ¿no? O sea, ya sea, pues hay personas que pues también si ponen un establecimiento pequeño, hay personas que quisieran tener una cadena de tiendas, hay personas que quisieran ser dueñas de un corporativo, ¿no? Entonces, lo más importante es pues también entender qué es lo que uno quiere, ¿no? Y también en función de lo que te gusta de tu vida personal, pues también tienes que ver que esa vida personal también se lleve a cabo. Entonces, son el aspecto personal y el aspecto profesional, pues van de la mano para que no seas nada más profesionista y dejes a un lado la parte personal. Entonces, en mi caso, pues yo sí estaba buscando ese balance, ¿no? No nada más cargarme hacia hacer un negocio y pensar que nada más el negocio era la prioridad, sino que pues tener esa situación también personal cubierta, ¿no? Mis pasatiempos, mi vida familiar, que estuvieran también presentes. Entonces, un ambiente también sano para mi familia, eso también para mí fue determinante para tomar la decisión. Fíjate que es muy importante, digo, para que nos escuchan, ahora pues, en tiempos de la pandemia y que mucha gente se quedó sin trabajo, muchos recurrieron a, pues, a abrir pequeños negocios, a poder, generar dinero, porque no había formas. Y bueno, muchos lo hicieron por necesidad, otros porque al fin hubo algo que los empujara a hacerlo, ¿sí? Ujú. Por eso empecé con la frase inicial, ¿verdad? Que decía yo, muchas veces
no iniciamos no porque sea difícil, sino porque nos es difícil empezar, ¿verdad? Entonces, Sí, y bueno, has dicho cosas muy interesantes. Primero, un equilibrio, como tú lo has dicho, ¿no? Familia, bienestar personal, los tiempos personales, los tiempos de trabajo, etcétera, ¿no? Segundo, que todo sea congruente, ¿sí? Una congruencia, ¿no? Digo, si no eres una persona que te guste la atención, la socialización, el intercambio con otras personas, y hay personas que ponen negocios de servicio, donde eso es lo mm, principal. Entonces, pues, si no, viene un tercer punto que me encanta y que es la base de muchas cosas, es la pasión. Sí, sí, la pasión, cuando llega, cuando se manifiesta y que es algo que te debe de gustar. Sí, serás exitoso, dice por allí, serás exitoso cuando la pasión llegue y la pasión sea parte de lo que haces todos los días. ¿Sí? Entonces, pues haz lo que te apasiona. Bien, vamos a unos mensajes, pero regresando, hablaremos de estos principales obstáculos. Sí, vámonos al lado en el que todo el mundo le teme porque, eh, vamos, he impartido algunos talleres desde hace ya varios años en cuestiones de emprendedurismo, sí, y principalmente es ese monstruo que no tiene forma, ni tiene tamaño, ni nada, pero saben que existe, ¿sí? Es decir, genera uno sus mismas, miedos. Entonces, pues, ahorita regresando, nos platicarás de estos principales obstáculos, de estos principales temores, miedos, y cuál fue cómo fue que los pudiste dominar, cómo fue que te antepusiste y dijiste, los voy a eliminar de esta forma o quiero iniciar y pues a espadazo limpio, ¿no? Volvemos de unos mensajes. Estás en diálogos. En un momento regresamos. Con más de 10 años de experiencia, Enfoque Inmobiliario ofrece servicios de compra, renta y venta de casas, departamentos, locales, bodegas, terrenos y naves industriales. Todo lo anterior con la mayor seriedad y profesionalismo. Contamos con la preparación y las acreditaciones que nos permiten ofrecer un servicio a la medida de sus necesidades. ¿Busca seguridad, confiabilidad y experiencia? Cuenta con nosotros, Enfoque Inmobiliario. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien, Arturo, pues retomando este punto, el segundo punto que es principales obstáculos. ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos, Arturo? bueno, principalmente cuando se inicia un negocio o cualquier empresa, cualquier emprendimiento, pues se tiene la idea de que se necesita dinero, ¿no? Se necesitan recursos. Entonces, digamos que ese pudo haber sido un obstáculo para mí, el haber pues, tenido capital para poder empezar con el negocio. Em, Había comentado que es un negocio agrícola, son unidades de producción agrícola de arándanos azules y bueno, pudiera yo ahondar en la parte económica, pero más bien quisiera hablar un poquito más de la parte del desconocimiento del negocio. Perfecto, perfecto. Ese Ajá. es, digamos que una parte que es muy importante cuando entras en un negocio nuevo que desconoces, en una zona nueva que desconoces y con capital humano que también no sabes cómo interactuar con ellos. Principalmente yo venía de un ambiente industrial y el negocio agrícola es un ambiente completamente diferente. Del ambiente que yo venía, pues en todos lados había letreros, había normas, Sí. la gente, pues prácticamente todo sistematizado y saben lo que tienen que hacer y pues les decía que es pues, ingeniero de diseño, entonces interactuaba con muchos profesionales, digamos, con universitarios.
en este negocio pues interactúa con personas que no tuvieron la oportunidad como nosotros de ir a la escuela. Entonces hay que adaptar pues nuestro lenguaje, todas nuestras El actitudes, paradigma. exactamente, para poder, pues digamos que acomodarnos y para que puedan ellos seguirnos, ¿no? Entonces ahí tienes que demostrar un liderazgo muy grande porque pues la gente tiene paradigmas y tiene prejuicios y desde cómo habla uno te empiezan a ver diferente, ¿no? Yo vengo con un acento del centro de la ciudad, del centro de México, País. del centro del país, y pues aquí en Michoacán pues hablan diferente. Entonces desde eso fue un obstáculo para mí. Y hablaba también de la zona pues es una zona pues complicada, ¿no? Es conocida porque tiene ciertas áreas que son inseguras, es un tema, la inseguridad es un obstáculo para cualquier emprendedor, empresario. También la parte del desconocimiento del negocio, ¿no? Pues yo entré en este negocio porque conocí una persona que supuestamente era experto, pero también tuve una mala experiencia porque me dijeron cosas que no eran ciertas. Por quererme invitar al negocio me hicieron creer que esto iba a ser un negocio redondo, ¿no? Y que iba a ser algo muy exitoso y que pues realmente pues la realidad era otra, ¿no? Me dijeron por ahí, vas a tener unos gastitos. Me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? Entonces vas a tener unos gastitos. Y bueno, ¿en qué consiste la producción del arándano? Pues consiste desde que pones la unidad de producción, desde que plantas los arbolitos, son los arbolitos, no son semillas, no se siembra, sino se trasplanta. Y las plantas vienen de viveros, son viveros especiales, eh, los cuales pues las plantas tienen una genética que son para producir, ¿no? Son plantas especiales, no se dan así como, bueno, vamos a poner esta semillita y a ver si se da, ¿no? O sea, eh, digamos que la planta pues se tiene que desarrollar, pasa a través de diferentes etapas fenológicas, desde la etapa vegetativa, cuando empiezan a crecer, cuando son bebés, llegan y tienen que tienen que hacer raíz, ¿no? Entonces empezamos desde la parte de que peguen, de que se adapten a donde las vas a poner, y pues ahí empieza la aventura, y ahí es la pregunta que me hacías de a partir de cuándo se formaliza, pues a partir de que son plantas y están vivas. Entonces, realmente ya adquirir una planta es un ser vivo del cual te vas a responsabilizar desde el primer día, ¿no? Desde que te hacen la entrega de la planta del vivero, pues tú tienes que ya asegurar que va a vivir. Entonces, es lo que tiene este negocio tan especial, que no es solo de supervivencia, o sea, no es solo de regar las plantas, sino de que hacerlas producir. Entonces, hay técnicas de agronomía, se emplean técnicas se emplea la ciencia, se emplea métodos para poder hacer la nutrición y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como te comentaba, de los obstáculos, pues es ese desconocimiento del negocio, pues te lleva a cometer muchos errores, porque, y la curva de aprendizaje, pues es bastante cara, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que sucede en los negocios agrícolas es el riesgo. El riesgo de los factores climatológicos, existen las plagas, existe enfermedades de las plantas, hongos, bacterias, agentes externos que, pues aunque uno aparentemente, digamos, ve que son plantas y que pudiera parecer muy sencillo cuidarlas, también involucra que si se enferman hay que curarlas. Y curarlas, pues igual también requiere hacer pues uso de recursos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues
se pueden, como cualquier otro negocio, se puede apalancar, es decir, se puede pedir un préstamo, ¿sí? Que es también la manera en la que yo logré poner este negocio, ¿no? Este negocio se hizo con capital familiar, ¿sí? Pero también con cierto nivel de apalancamiento, porque pues se necesita tener capital, digamos, de inversión, pero también capital de trabajo, porque es un ciclo en el que desde que recibes la planta, pues la planta no va a dar arándanos azules desde el primer día, ¿verdad? La tienes que cultivar y la tienes que llevar durante un año hacia un ciclo productivo. Entonces, si el primer año del ciclo productivo no obtuviste cosecha, pues entonces estás en serios problemas, ¿no? Entonces, eso te puede llevar a tronar desde el primer año. Como negocio agrícola es muy complicado el estar con toda esa parte de riesgos, ¿no? Generalmente los financiamientos que se dan, yo acudí pues a bancos y me decían, ¿sabes qué? Pues necesitas tener 3 años de experiencia como productor. Entonces es como cuando vas y buscas tu primer trabajo en una empresa. Oye, pues ¿qué experiencia tienes? No, pues ninguna, vengo de la escuela. Ah, bueno, pues gracias, el siguiente. Y es lo mismo que pasa con los apalancamientos. Entonces, las empresas comercializadoras, algunas empresas comercializadoras internacionales, porque este es un negocio de exportación, este es un negocio que la fruta no se vende en mercado nacional, se vende en mercados internacionales y cotiza en mercados internacionales la fruta. Sí, aquí en México, desgraciadamente, no es una fruta tan conocida, digamos, es una fruta de nicho, ¿sí? Tú ves los blueberries, los ves en los centros comerciales, las cajitas transparentes, pero no es una fruta que se consuma de manera generalizada. Entonces, ¿quién la consume? Pues la consume principalmente la población de Estados Unidos. Ellos consumen mucho arándano azul, Canadá, Europa, Japón. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esta fruta, de estas plantas especiales, de un vivero especial, de un manejo, de una nutrición especial que tiene muchos factores que tiene uno que cuidar. Al final también tiene uno que cuidar no solo el cultivo del arándano, sino también la parte de inocuidad y de certificar el cultivo, certificar la unidad de producción para que se pueda exportar. Si tu fruta no cumple con ciertas reglas, y sobre todo con la inocuidad, pues no es susceptible de poderse vender en otros países. Actualmente hay regulaciones internacionales que cuidan, por ejemplo, el uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no? O sea, los agroquímicos tienen ciertos límites permitidos, sobre todo productos que tienen que ver con pesticidas, no se pueden utilizar para venta en ciertos países, ¿sí? Entonces, pues todos esos aspectos técnicos los tienes que cuidar. Y también te pudiera decir que hablando de obstáculos, pues es eso también. Entonces tienes que educarte, ¿sí? En cualquier negocio yo considero que te tienes que educar para que puedas ser exitoso. Si tú quieres, digamos que yo encontré en esto, como tú dices, una pasión, porque realmente después me di cuenta que esto me encantaba, que fue algo que descubrí en el campo que me apasiona, pero sí debemos de tener mucha cautela en hasta dónde puede llegar la pasión y también el conocimiento que tienes que adquirir para que puedas ser un buen empresario, ¿sí? Entonces, ahorita te estoy hablando mucho de la parte del cultivo, pero también tuve yo que, por ejemplo, cometí algunos errores en cuestiones hice mal algunas proyecciones, ¿sí? Cuando hice mi plan de negocios, cuando hice todo mi tema de mis pronósticos de producción, hice mis números alegres, ¿no? Generalmente los emprendedores, pues tenemos,
fíjate, yo tenía ese conocimiento para hacer un plan de negocios, hice mis balances, mis estados de resultados, mi análisis de flujo de efectivo, todo eso, pero ¿qué crees? Que aquí la naturaleza, eso todo te lo tumba. Claro. Y el clima, ¿no? Entonces, esos factores climatológicos de plagas, de que hay semanas que no sale el sol, las plantas lo perciben y las plantas no florean, ¿no? O no hacen sus ciclos de manera correcta y se empieza a retrasar. ¿Qué sucede? Que los arándanos, como cualquier otro commodity, se cotizan en mercados internacionales, pero digamos que el precio está dictado por la oferta y la demanda, ¿sí? No hay un precio fijo. Entonces, hay otros países que también producen arándanos azules que también salen a venta. Entonces, al haber una sobreoferta, ¿qué sucede? El Pues precio. entonces tienes inclusive que calcular hasta esa parte de caer en la ventana de tiempo donde el precio va a estar atractivo para que se pueda vender tu producto, porque puede ser que vendas toneladas bueno, kilos de 10 pesos o kilos de 100 pesos, ¿no? Entonces, si, y tus costos fijos van a ser fijos, no van a ser, o sea, la gente no le puedes decir, oye, es que ahorita el valor de mercado del arándano está en tanto y pues te tengo que bajar el sueldo, ¿verdad? Sí. Sino que pues tienes que mantener esa parte de los costos fijos pues tiene que estar cubierto desde que empiezas temporada, o sea, no puedes tú, por eso habla mucho del capital del trabajo, no puedes tú salir a temporada sin estar cubierto, porque pues a mitad de temporada puede haber algún fenómeno, una granizada, cualquier cosa, y pues se te atrasa el cultivo, y a mí ya me pasó que un año se me heló la cosecha completita. Entonces ese año de hecho fue hace un año, en el 2000, empezando el 2021. Empezando el 2021, eh, pues, ¿qué crees? Que un día llego al campo, ya estábamos en cosecha, y empecé a ver todos los terrenos de alrededor que estaban blancos completamente, ¿no? Todos los pastos blancos, ¿no? Y sí, hacía bastante frío, y entonces yo llegué al campo negado. Iba con el personal de cosecha, de hecho, estaban esperándome ahí en la puerta, y llego y pues me quedaban viendo así como, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Sí, ¿y Y ahora qué dice? Ajá. dije, ahorita vengo, voy a inspeccionar el campo y les digo qué vamos a hacer. Entonces, estaba negado porque yo quería creer que no había pasado. O sea, inspeccioné la fruta y como si hubieras metido la fruta al congelador, estaba helada, ¿no? Estaba como hielos, Sí. pero redondos y azules, ¿no? Entonces, el efecto de la helada, pues se ve hasta como las 12 del día que se derrite todo, Ah, que ya se llega ve el lo que calor. me voy ya. Ujú. Y entonces, pues destruye tejidos y pues ya. O sea, la fruta inclusive cambia el sabor completamente. O sea, es como que se amarga, se echa a perder. O sea, no es ni siquiera una situación de apariencia, sino pues ya, se echó a perder y ya, se acabó todo. Entonces, todo lo que hiciste desde podas, porque en el segundo ciclo podas, y luego empiezas a crecer la planta, todo, eh, haces un manejo de la sombra que recibe la planta. O sea, son muchas técnicas las que Muchas, utilizamos. sí, muchas variables. Fíjate que has mencionado un montonal de cosas. Inicialmente creo que empezaste por muy buen punto, de acuerdo a tu experiencia, la importancia del aspecto técnico, del conocimiento técnico, ¿sí? Cómo funciona, porque tú no tenías conocimientos de agronomía como una preparación profesional, no eras agrónomo.
Claro. Y todo lo que viste en ingeniería, que yo también soy ingeniero, pues no nos arroja ni por lo mínimo creo que la Tierra la conocemos solamente en electricidad y magnetismo, ¿no? Sí, Entonces, claro. y es otro tipo de Tierra. Y Es bueno, cierto. pues también allí la cuestión de las enfermedades y este tipo. Yo quiero irnos a unos mensajes y regresando, continuar con este punto. Quiero afinar ciertas cosas porque, tu experiencia es muy enriquecedora y sobre todo que hay gente o hay personas, emprendedores que ponen todo en un sartén o todo en una canasta, se avientan, no tienen conocimientos técnicos, creen que les va a ir bien solamente porque les va a ir bien y no Ujú. toman en cuenta muchos otros factores de los cuales platicaremos regresando. Muy bien. Vamos. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Innova Consultores. Siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Ofrecemos servicios de asesoría que consiste en un programa de sesiones personalizadas donde podemos abordar y trabajar en diversos temas. Contamos con cursos de capacitación en diferentes áreas. Además, podemos elaborar los cursos a la medida de sus necesidades. Ofrecemos consultoría de procesos, iniciando con un diagnóstico situacional que nos permita conocer las oportunidades de mejora de la empresa, generando así una propuesta a medida de sus necesidades. Contamos con metodología específica para empresas familiares. Entendiendo sus características y necesidades, ofrecemos diversos servicios. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Esto es Diálogos. Continuamos. Sí, continuamos sobre el tema, esto último se traduce en 7 minutos, pero ha sido mucha experiencia, muchos tal vez dolores de cabeza. Esto que nos estás platicando de la cuestión de la helada, ya me imagino el sentimiento que te genera. Y Sí. fíjate que esto viene a despertar algo que hemos tocado en estos diálogos también, en la cuestión de la resiliencia, ¿no? Resiliencia empresarial, no solamente el personal, pero también estar listo a estos embates. A veces dibujamos a través de un plan de negocios, a través de un estudio de mercado muy específico, decimos, creo que todo me está pintando que es mejor, pero no tomamos en cuenta ciertas variables que no son de alguna otra manera algo que podamos controlar, como son la cuestión natural. En mercados internacionales también hay cosas que no podemos controlar, solamente podemos vaticinar y eso, que le pregunten a los ingleses, que le pregunten a los norteamericanos y a los europeos en estos últimos meses, que no han podido estabilizar tantas cosas que vienen acarreando desde el año pasado y que no hay verdaderamente una forma mágica de decir, nos tenemos que ir por aquí y hay que predecirlo y esto nos va a llevar a un mar de calma. Y la verdad no, o sea, seguimos tribulando, seguimos en altas y bajas. Y lo importante en el comentario y en esto es que te está generando pues una experiencia, pero esta experiencia te ha costado, ¿no? Mencionaste algo muy importante que en cuestiones de emprendimiento les pongo, ¿no? Primero, una investigación del mercado, el conocimiento técnico también y la cuestión del financiamiento, ¿sí? Lo más honestos posibles cuando hacen un plan de negocios, cuando hacen las proyecciones, cuando hacen las investigaciones, porque muchas veces se llenan de ser positivos Ujú. y a veces le bajas por ahí la cantidad del retorno de inversión y empiezas Sí, lo primero vas y tocas puerta como un crédito personal, no como un empresarial, porque no tienes el así es. bagaje que me estás diciendo que te pedían.
Y pues bueno, vamos, muchos se financian con tarjetas de crédito, ya en el plan desesperado, tarjetas de crédito que traen por ahí de entre un 56 hasta un 60 o 70 anual, cuando un crédito empresarial debe rondar por ahí los 18, 20%, 16 todavía podemos encontrarlo, o un crédito personal de unos 28%. Entonces, Sí. pues bueno, te llenas de tanta emoción y mucha gente te dice, todo esto va a ir bien y vas a ver y échale ganas y No. no, tú eres el único que firma los papeles. Ujú. Yo he tratado situaciones en las cuales hipotecan su casa, hipotecan otras propiedades de otros familiares, y que entonces el éxito está vamos, tan ligado a que tiene que ser el éxito, y si no, vas a arrasar con muchas cosas que ya traes comprometidas. Es correcto. Entonces, en este punto, sí, en este punto, porque ahí vamos a pasar al siguiente punto, pero no, o sea, yo quisiera ¿qué sentiste en este punto? Digo, me quedé en el punto de que obviamente, se rompen, ciertas estructuras en los tejidos, como dices, Sí. en algunas cosas se amargan, en otras se reblandecen de más y en otras se echan a perder, le dan la Sí. entrada a muchos patógenos, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasó? No, pues tuve que hablarle a mi cliente y decirle, ¿sabes qué? Pues se acabó. O sea, se acabó. Pues mi cliente pues me dijo, no te preocupes, mis clientes son comercializadoras, ¿sí? Como tales. Como tal empresa, les explico un poquito, son unidades de producción agrícola, ¿sí? Son campos, ¿sí? Una unidad de producción agrícola es un campo, pues, es una extensión de terreno donde cultivamos, ¿sí? ¿Y qué hay en una unidad de producción agrícola? Pues hay un comedor, hay un área de empaque, hay unos sanitarios, hay un reservorio de agua, hay un área de agroquímicos, o es un almacén de productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios son aquellos con los que controlamos plagas y enfermedades. Bien, Este, entonces, esto tiene una estructura, ¿sí? Es como una fábrica, digamos, es una fábrica, pero en el campo, es una fábrica de arándanos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues esa es la empresa como tal. eh, estas empresas se certifican ante una entidad global que se llama Global Gap. Es una certificación internacional en la cual pues ellos te hacen una auditoría en la que revisan muchos aspectos desde cómo estás que si estás pagando el agua, que si estás contaminando, ¿sí? No, o sea, digamos que hay puntos que se llaman mayores, que no deben que no deben, el 100% de los mayores tienen que estar bien, ¿no? O sea, no puedes tener, en los mayores no puedes tener ningún punto rojo, tiene que estar todo bien. En temas de, por ejemplo, no puedes tener niños trabajando en el campo, este, todo eso es lo que se observa. Hay un tema de responsabilidad social, por ejemplo, el día de ayer fueron a la huerta una escuela, unos pasantes de ingeniería en agronomía, uno de los ingenieros con los que trabajo me pidió de favor que si puede llevar a sus aspirantes a ser agrónomos a poder ir al campo. Entonces, hay muchas cosas que rodean a la empresa y cuando una empresa sí llega a un lugar, pues llega a generar bienestar. Entonces, eso es parte claro, de, si eres una empresa, vas a generar bienestar en la comunidad. Si eres un changarro, pues no sabemos lo que vaya a hacer. Eh, pero para ser una empresa necesitas trabajar sobre una metodología, sobre una estructura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura sobre la que trabajan estos negocios agrícolas? Pues es sobre esas certificaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la industria, pues que las certificaciones ISO 9000, que la 14000, etcétera, etcétera. Acá pues son
es algo similar. Acá son normas, pero que tienen que ver con se llama manejo integrado de fincas y con la inocuidad, ¿no? ¿Qué es la inocuidad? Pues que el producto que producimos esté libre de cualquier agente químico, físico, de cualquier contaminación o biológica también, ¿no? Que sea algo que te puedas comer. De hecho, también tiene la peculiaridad de que lo cosechan con la mano, ¿sí? Y se va a la canastilla, ¿sí? Al envase final, y te lo deberías de poder comer con toda confianza, Ok, así. O sea, sí, entonces si tú ves, em, ¿qué sucede? Pues que las personas que se van a comer ese producto, o sea, el nivel de responsabilidad es muy grande, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener un manejo muy estricto, ¿sí? En el tema de inocuidad. Entonces, eso también es otro de los obstáculos, porque, por ejemplo, en temas de calidad, hay fruta, no toda la fruta sale perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Pues por agentes climatológicos, a veces la fruta, tú sabes, los arándanos azules tienen una cubierta, una cera que se llama pruina, se ven como que estuvieran blancos, como blanquiscos, y hay gente que no los conoce y los lava, pero realmente no es necesario, esa cubierta es la protección de las plantas, las hojas también tienen esa protección, y la fruta tiene esa protección, es una protección natural para los agentes de la naturaleza, ¿sí? sí, Eso protege y esa protección es parte de la calidad de la fruta. Entonces, si no tiene esa cera, la empresa comercializadora no te la recibe. Dice, ¿sabes qué? Esto no pasa la calidad y no puede salir. Entonces, también el que tú tengas ese dominio, el no tener el dominio es el obstáculo, ¿sí? El no tener ese dominio del tema de calidad también puede ser un obstáculo para que puedas comercializar tu producto, ¿sí? sí, Y desgraciadamente también hay comercio desleal, ¿sí? sí, También llega gente que te quiere llegar a comprar tu producto, que, que, que se quiere ser socio tuyo, ¿no? O sea, sí. bueno, que quieren sacar el 100% de la utilidad, quieren llegar, les llaman coyotes, te quieren llegar a comprar el producto y ellos lo revenden, pero sin hacer ningún tipo de inversión, o sea, simplemente ellos de un trato de palabra con el productor, llegan, le compran el producto porque llevaron su camionetita al campo y sabe qué, en cuánto va a vender su fruta, ¿no? No, pues, sabes que mi estimado, pues no hay manera porque esta fruta pues está vendida toda, ¿no? Así es como yo trabajo. O sea, mi producción está vendida desde que yo empiezo, desde que podo las plantas. No es algo que yo salga, ay, a ver si el día de mañana agarro mi camioneta, la llevo a la central de abastos y a ver si vendí. No, es algo planeado. Ok. Entonces, aunque es un negocio agrícola, tiene una estructura que ya tiene que estar vendido. O sea, o sea, es como, ¿para qué te pones a producir, no sé, carros que nadie va a comprar? Claro, claro. Primero, digo, vamos, un punto fundamental de la mercadotecnia es que primero tener el mercado y luego el producto, ¿no? ¿De Exactamente, qué sirve que tengas un producto que se está echando a perder allí y que apenas en el momento que lo tienes te pones a buscar mercado, ¿no? Mira exactamente. que esto nos pasa al siguiente punto, al último, Sí, el punto de cierre, que es los retos. ¿Cuáles son los retos que tienes actuales y futuro inmediato? No nos vamos a ir tan lejos, pero futuros, ¿cuáles son, no? Eh, Me dices que es algo nuevo dentro de México, es algo, vamos, que no tiene mucho, no se consume aquí, entonces hay que conocer ciertas regulaciones, tener un cierto conocimiento que no cualquier agricultor, por muy conocedor de la tierra, lo sabe. Entonces, muchas así veces, es, aunque tenga toda la posibilidad de poderlos poner técnicamente, si no lo domina, no lo puede hacer, ¿no? Porque no así es. conoce el mercado, porque no conoce de otro idioma, porque no conoce estas regulaciones que me estás comentando. Entonces, ¿cuáles son
los retos que tienes en el corto y si acaso un poco el mediano plazo? ¿Y cuáles serían estos planes para alcanzar estos retos que comentas? Mira, principalmente uno de los principales retos es el cubrir el tema del apalancamiento, ¿sí? El pagar, ¿no? Porque al ser, como te decía, este proyecto pues está apalancado, entonces se necesita cubrir la Claro. parte de apalancamiento, se necesita pagarle al inversionista, se necesita pagarle a quien, digamos que aportó capital para poder hacer esto. Entonces, primero uno de los retos es eso, y cómo se logra, pues a través de la producción, ¿no? Es a través de la producción, a través de la cosecha, y pues se paga eso. Otro reto importante, así a muy corto plazo, pues es pues la cosecha, porque cada semana en el campo es un reto, cada semana en el campo es diferente. Te puede llover, puede no haber mano de obra, o sea, la gente de repente llega algún otro productor y les empieza a pagar más porque está desesperado, porque se le está echando a perder la fruta y empiezan a billetazos a querer arreglar su mala planeación o su desorden, ¿sí? Entonces se empiezan a llevar a la gente. O la gente misma dice, ¿sabe qué? Pues es que ya pues tengo ganas de mejor de descansar y no quiero ir a trabajar. Entonces, el ausentismo es un reto en los campos. Es otro reto y esa falta de mano de obra. Otro reto es también como una cadena catastrófica. Si no tienes gente en campo, la naturaleza pues va degradando la fruta, pues, la va madurando, y entonces, ¿qué sucede? Pues se empieza a contagiar la demás fruta y empiezas a pagar para que te limpien el campo en vez de pagar para cosechar, ¿sí? Entonces ese también puede ser un reto, que bueno, eso es por falta también de planeación y por falta puede ser una contingencia de mano de obra, y pues ha habido productores que los truena esa parte, ¿no? Que pues, de plano tienen un campo de 10 hectáreas y no lo pudieron cosechar. ¿Por qué? Pues porque la gente no regresó al campo, no hay quien la corte, entonces pues los truena. Pero bueno, regresando a lo específico mío, pues es principalmente pues cubrir ese apalancamiento y crecer, ¿sí? Porque este es un negocio de escala, este no es un negocio de tener ahí una parcelilla y, pues sí, yo te pudiera decir que no puedo vivir de este negocio y por eso tengo que también trabajar en la industria. Gracias a la pandemia existe el trabajo remoto. Si no hubiera ocurrido la pandemia, yo no podría tener un trabajo en la industria de manera remota, ¿sí? Claro. Gracias a eso, gracias a esos cambios que hubo, puedo estar de manera remota en mi trabajo. Obviamente que las horas que yo trabajo en mi empresa, para la que yo trabajo, la empresa internacional para la que yo trabajo, que es automotriz, pues son las horas de esa empresa, ¿no? Y mi negocio es un negocio que pues se gerencia de manera remota, se gerencia pues a través ya de los medios tecnológicos, y los fines de semana es cuando yo puedo atender al 100% y hacer supervisiones y bueno, y eso es también lo que tiene que hacer un buen empresario. O sea, un empresario no tiene que necesariamente estar en su negocio, ¿sí? Porque también el empresario muchas veces ve a su bebé muy bonito, pero pues la verdad es que sucede mucho en los negocios familiares. Los negocios familiares a veces fracasan porque tienes a toda la familia trabajando ahí Sí. y pues no necesariamente tienen la capacidad para conciliar conflictos o conciliar lo que sea, ¿no? O capacidad técnica o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahorita tengo una gran oportunidad que es trabajar en un ambiente industrializado en mi profesión de ingeniero mecánico y también, pues, en mi profesión de
ingeniero agrónomo, productor, pues los fines de semana, es lo que hago. O sea, yo tengo 2 trabajos, ¿no? Yo tengo mi trabajo de mi negocio y mi trabajo como profesionista, y lo cual me apasiona, no sabes de qué manera. O sea, mi trabajo, también mi trabajo como, pues, ingeniero de automotriz, es para mí algo que moralmente también me ayuda mucho a mantenerme muy cuerdo cuando las cosas en el campo no van bien, ¿sí? No, bien. Porque a veces en el campo, como te comentaba, pues dependemos de muchas cosas. Entonces, antes yo me dediqué por 3 años completamente al campo, ¿sí? Y ahí así fue como aprendí realmente, ¿no? O sea, pues, regándola y batallando y haciendo todas las operaciones de la huerta. Yo sé hacer todas las operaciones de la huerta, como cuando en una industria un trabajador empieza primero como aprendiz, lo entrenan y luego Sí, ya pasa por todas las operaciones y luego ya hace la rotación y luego ya es el líder de sí. un equipo. Les Así. decimos, o no sé, cuando estábamos chavos y que jugabas béisbol, ¿no? Hay que ser cuadro para poder batear. Es Así es. decir, primero primera base, segundo, tercera, fielder, shortstop, etcétera, y luego entonces sí ya te vas a batear. Si no, no nomás vas y a ver, aviéntenmela y batean. Pues bueno, es muy enriquecedor la experiencia que has tenido, enriquecedora para ti, para nosotros, para ti, porque creo que te han pasado muchas cosas importantes en poco tiempo, que a otros les lleva más tiempo. A lo mejor a una persona 4 o 5 años y no tiene una helada y a ti ya te presentó la helada y ahorita, por ejemplo, el impacto del COVID en la economía mundial, el crecimiento de las tasas de interés, por ejemplo, que hablábamos Sí. de los apalancamientos, del financiamiento, el cierre de los mercados internacionales también, o sea, porque se frenó la economía de alguna otra Ujú, manera, aquellos contenedores que no embarcaban las cosas y que tenían más bien no eran recibidos por allá por California, ujú, que había un desfase bastante tremendo que implicó en algunos proveedores subir y subir y subir y seguir subiendo. ujú. Pues bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Aquí tengo yo, bueno, pues para quien de alguna otra manera quiera comunicarse contigo para tener algún comentario de estos que nos has estado compartiendo. El correo electrónico que tengo tuyo es mendieta.artur@gmail.com. Sí, Correcto. sí. Sí. Entonces, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Más adelante volveré a invitarte. Esto era porque hay una población estudiantil importante que nos ve, hay mucho emprendimiento, muchas ganas y verdaderamente a veces el sistema y las mismas instituciones, los temores y los paradigmas no les permiten empezar, ¿sí? Claro. Empezar este movimiento que se requiere, ¿no? Entonces, es importante que pues escuchen de una persona, sí, esto que nos has compartido el día de hoy. Sí, bien, yo paso esta información. Estamos en programadiálogos.com. En Facebook estamos como @diálogos2021, en Instagram diálogos 2021, también en YouTube diálogos 2021. El correo de contacto es contacto@programadiálogos.com. El teléfono es el 81-273-38-374. Sí, por aquí estaremos cada miércoles a las 8:30, a las 6:30 de la tarde. Abordando muchos temas. El día de hoy fue muy enriquecedor poder hablar con un empresario, con un emprendedor que recién, pues que aunque tengas 4 años, sí, aún como tú lo acabas de decir, sigues descubriendo cosas día con día. Sí, yo soy Sergio García, me despido de Arturo Mendieta y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Un placer, muchas gracias. Hasta luego y buenas tardes. Gracias.